Bueno, pues tenemos aquí a Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. Rita, muchas gracias por venir. Un placer. Te quería empezar preguntando por esa denuncia que por fin nos ha llegado del novio de Ayuso, de González Amador, te pide 25.000 euros por difamaciones, que parecía que no iba a llegar. Nos enteramos además por filtraciones a los medios de ultraderecha que tienen financiados, ¿no? Y una vez parece que sí ha llegado, ¿no? Ha tenido 5 meses para responder a las preguntas que yo hacía en un tuit y que luego reiteré en una entrevista, que tienen que ver básicamente con si aclara de una vez quién ha pagado un ático de lujo del que disfruta junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo no conozco a mucha gente que viva en casas pagadas por una donación anónima de 1 millón de euros a nombre de tu asesor fiscal. De hecho, no conozco absolutamente a nadie, aparte de a la pareja Quirón-Ayuso. Le gustan mucho los juzgados a González Amador, tiene una fantástica oportunidad de seguir explicándose en sede judicial una vez que la Audiencia Provincial ha confirmado que a petición de Más Madrid hay que ampliar la causa para que no solo se le investigue por delitos fiscales, sino también por posibles delitos de malversación y de corrupción en los negocios, es decir, por ese pago de $500.000 de euros de una peluquería que no valía $500.000 de euros a un directivo de Quirón que presuntamente fue quien le facilitó los contactos y el procedimiento para que él se embolsara una comisión de 2 millones de euros en mascarillas. Es decir, ese círculo de dinero entre Ayuso, su novio y el Grupo Quirón, y entre medias los presupuestos de la Comunidad de Madrid que pagamos todos los madrileños, todas las madrileñas. Nosotros no vamos a parar ni con una denuncia ni con 50 que nos ponga el señor Quirón, porque quien tiene que acabar rindiendo cuentas ante los tribunales es él, y quien tiene que acabar rindiendo cuentas políticas por presuntamente beneficiarse de esas prácticas corruptas es la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo de poético es que Miguel Ángel Rodríguez le tuviese guardado como Alberto Quirón? ¿No define perfectamente cómo funciona la estructura de poder en la Comunidad de Madrid? Pues una cleptocracia en la que un grupo muy selecto de empresarios y de empresas tienen un acceso directo a los presupuestos públicos y a la contratación de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y en general de los gobiernos del Partido Popular. Se está terminando ahora de juzgar el caso Gürtel, el caso Púnica, la pieza de Arganda en la que directamente los constructores y alcaldes admiten haber estado cobrando mordidas de los presupuestos públicos. Se está terminando de juzgar a los de antes y ya han empezado a robar los nuevos. Es un modus operandi de gestión del dinero público, de gestión del poder, de disciplinamiento de todos los que están alrededor, ¿no? Yo siempre digo, el Partido Popular es una estructura, una enorme maquinaria electoral, pero también económica y política, una gente que tiene a mucha gente a sueldo en muchos lugares y espacios de Madrid, y eso claro que te da muchísimo poder para interferir en la vida pública, para de alguna manera desviar e incidir en lo que la gente piensa y en cómo la gente piensa, y claro que por eso es más difícil enfrentarse a una maquinaria corrupta de estas características que si tuviéramos un sistema, digamos, de alternancia normal como en otras regiones de España. Sí. No sé si ha sido menos sonado, pero también ha cerrado, ya está visto para sentencia, ¿no?, el juicio de los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, y hay cierto parecido, ¿no?, entre el funcionamiento del novio de Ayuso con lo que ha pasado con estos comisionistas, ¿no? Es gente que a través de sus propios contactos accede a contrataciones que de otro modo no alcanzarían, y en este caso estos dos hombres han llevado comisiones millonarias. Hay una cosa que ha sido muy significativa, que es que el ayuntamiento se personara, ¿no?, en el juicio. ¿Qué os parece esto? El ayuntamiento se personó en el juicio cuando Más Madrid fue a los tribunales, ¿no? Porque durante 1 año y medio la Fiscalía Anticorrupción estuvo investigando estos contratos, el PP no dijo nada, ni a la oposición, ni a los medios, ni a la ciudadanía, silencio absoluto. Ellos dicen, hombre, hemos colaborado con la justicia, hombre, faltaría más que no colabores con la justicia. Y cuando nosotros fuimos a los tribunales, porque se conoció en los medios de comunicación este asunto, entonces el ayuntamiento dijo, yo me persono porque soy un gran estafado. Nosotros sostenemos, y en esta segunda fase del juicio lo hemos comprobado cada vez más, que hay un cierto pacto de silencio entre el ayuntamiento y los comisionistas. Digamos, un pacto tácito en el que los comisionistas no cantan demasiado y el ayuntamiento no aprieta demasiado, porque lo que hemos visto es un ayuntamiento que está personado en el juicio como un supuesto perjudicado, pero que deja pasar las testificales, deja pasar las periciales, deja pasar los testigos claves del juicio para no preguntarles, para no sacar la información, para no verse comprometido. El propio Almeida dijo, en el último pleno del ayuntamiento, dijo, si es imputada alguna de las personas del Ayuntamiento de Madrid, la jefa de compras, que era la que negociaba directamente con ellos, o la responsable de economía, que era la superior de la jefa de compras, yo me voy con ellas. Es decir, que el mayor interesado en que no se descubra ninguna negligencia ni complicidad del Ayuntamiento de Madrid con los dos comisionistas es el Partido Popular, que es el partido al que fueron a llegar estos dos señores que no eran
José Fernández de Villaverde. Eran dos aristócratas de los círculos del poder madrileño que llegaron allí porque el primo del alcalde les hizo el favor, porque jugaba al golf con uno de ellos. Es decir, es una forma de gobierno cleptocrática y en la que pues, un selecto grupo de personas tienen un acceso preferente a la contratación pública y a los teléfonos directos del alcalde de Madrid. ¿A cuántos proveedores, a cuántos empresarios llamó el alcalde de Madrid para decirle muchísimas gracias por tus servicios? A uno, precisamente a este. Sí, no, y confirmado que han sido las mascarillas más caras que ha comprado nadie nunca en España durante la pandemia. Cosa que ya sabían cuando estaban haciendo esa compra, porque ya entonces aquella no era la oferta más ventajosa. No había 5 ofertas y dijeron esta, que es la que lo vende más barato. Dijeron esta, que la vende más caro, y que además descubrieron muy poco después que las mascarillas eran defectuosas, que los test no se podían utilizar y que los guantes no se podían utilizar, y no hicieron nada, ni para recuperar el dinero, ni para llevar a estos tipos a los tribunales. Solo casi 2 años después, cuando fuimos nosotros, entonces el ayuntamiento dijo, yo también me persono. Sí, sí, es esto que se dice siempre, no se puede ser juez y parte, pues está pasando descaradamente, ¿no? En este caso. No sé qué opinas. Tengo la sensación de que Ayuso y Almeida son derechas, pero son derechas un poco diferentes. No sé cómo lo vivís vosotros, ¿no? En las intervenciones en el Pleno, incluso hemos visto alguna vez a la vicealcaldesa hacer referencias dice sobre Le Pen, dice los aliados de Vox en Francia, ¿no? Como que se intentan desmarcar un poco de esa corriente ultraderechista, al menos institucionalmente, ¿no? Y Ayuso parece que la abraza, ¿no? Que todo lo contrario, tiene como una querencia a Trump, a Netanyahu, a Milei, ¿no? Etcétera. ¿Los consideráis similares o si veis una corriente diferente entre Ayuso y Almeida? Yo percibo que todos ellos vienen de un mismo lugar, que es el aguirrismo. Ayuso no ha inventado nada nuevo, ha actualizado 15 años después la misma tecla con la que Aguirre montó sus mayorías absolutas, que es dinero público, una gestión muy selecta de los empresarios y los contratistas de la Comunidad de Madrid y una forma de hacer política en la que todo lo que va mal en Madrid se critica como antipatriotismo, ¿no? Decir que faltan escuelas infantiles es que no quieres a Madrid, y una polarización permanente con el resto de España, principalmente con Cataluña, que te permite ganar algunos votos a costa de no solucionar los problemas que tienen los madrileños realmente. Eso ya lo inventó Aguirre. Incluso todo este rollo de la chulería, el desparpajo, eso era Aguirre hace 15 años. Exactamente igual. Toda la gente que ahora mismo gobierna la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, todos vienen del mismo lugar, que es el aguirrismo y el aznarismo. Creo que Ayuso es, digamos, la punta de lanza de ese trumpismo madrileño, de esa forma populista y de extrema derecha de entender no solo la gestión de lo público, no solo hundir los servicios públicos, facilitárselo todo a la privada y después decir que la gente elige en libertad entre unos y otros, sino también entender la confrontación política como una guerra de destrucción. Vienen todos del mismo lugar, exactamente de ese mismo lugar, Ayuso y Almeida, pero también sus consejeros, los concejales. Tú miras sus currículums y llegan 40 años viviendo los presupuestos públicos dentro de esa gran familia que es el Partido Popular. También te digo, lo que hace un año le pareció a Ayuso una fantástica idea, que es darle la medalla de honor de la Comunidad de Madrid a Milei, hacerse una foto con él o hablar de que Trump podía hacer cosas bien, lo van a pagar caro muy pronto, porque ahora mismo ya están sudando la camiseta y la papeleta de haber apoyado gobiernos, en el caso de Trump, que van directamente no solo contra los intereses de nuestro país y de nuestra región, sino también contra los valores, digamos, fundacionales, ¿no?, de nuestras sociedades. Esto en este momento para ellos es un problema y lo va a ser más cuanto más avance el conflicto que se va a dar entre Estados Unidos y Europa, entre un modelo de sociedad de aplastar al pequeño, al vulnerable y levantar a los ricos y a los poderosos, y un modelo en el que, de los que creemos, que creo que es muy mayoritario en España y en Europa, en la igualdad, en la libertad y en la fraternidad como valores fundamentales de las sociedades, ¿no? O sea, que parecían buenas ideas y ahora mismo empiezan a ser tweets que en algún momento vas a tener que borrar de tu cuenta. Vamos ahora a hablar un poco de Europa y demás, pero por cerrar este capítulo con Almeida y Ayuso, hay una cosa que a mí se me ha hecho especialmente llamativa durante las últimas semanas, es que Almeida os dice a Más Madrid, ¿no?, que cómo tiene que relacionarse, desde hace un par de plenos, cómo tiene que relacionarse con el feminismo, cómo tiene que relacionarse con el 8M, incluso ha dicho que no debería acudir Más Madrid a la marcha, ¿no?, del 8M. ¿Cómo vivís estas acusaciones ahora desde la derecha en torno a cómo actuar con el feminismo? Como comprenderás, de un señor que se jacta de no haber hecho un huevo frito en su vida,
de que recoger el tendedero le parece un gesto romántico, es decir, de una persona que siempre ha tenido a otra que le planche las camisas. No vamos a aceptar no solo ni una lección de feminismo, es que nos da la risa de la vergüenza ajena que produce. Solo en el Pleno, en ese pequeño lugar en el que 30 personas que llevan 40 años cobrando el erario público se aplauden unas a otras con muchísimo, con mucho entusiasmo, una frase tan estúpida tiene sentido. ¿Con quién vamos a ir las feministas el 8 de marzo este año? Pues como todos los años anteriores, juntas con el movimiento feminista, en una manifestación en la que nunca jamás ha habido ni una persona del Partido Popular ni ningún interés por parte del Partido Popular. Entonces, del PP y de general, partidos políticos o líderes políticos para los que el feminismo nunca ha existido, excepto cuando creen que pueden utilizarlo como un arma partidista, no tengo nada más que decir que hay que aclarar sus conciencias, porque desde luego a mí no me afectan esas críticas. Lo que sí me afecta es, y lo que sí pienso que tenemos que hacer todos es, digamos, una llamada a la responsabilidad con los casos de machismo, de comportamientos inapropiados, que suceden en todos los espacios sociales, porque la diferencia no es si suceden en unos sí y en otros no, sino qué se hace cuando suceden en todos, en las familias, en los trabajos y en los partidos políticos. El señor Almeida tiene la fantástica oportunidad de salir a dar la cara por su compañero, el alcalde de Algeciras, senador del Partido Popular, sobre el que pesan denuncias que habéis publicado en vuestro medio de comunicación sobre comportamientos inaceptables que rozan lo delictivo. Y no sabemos nada de este asunto en el Partido Popular. No sabemos tampoco qué protocolo antiacoso tiene el Partido Popular, pero tampoco si han abierto una investigación, si han buscado hablar con las afectadas, se han puesto en contacto con vosotros, han hablado con el propio alcalde. ¿Hay algo de trabajo interno para responder a una denuncia en un medio de comunicación de este calibre? Por ahora lo que hay es un silencio absoluto. Y si tengo algo que preguntarle a la señora Almeida es si pone la mano en el fuego por su compañero, el alcalde de Algeciras. Desde luego. ¿Es un 8M más complicado para Más Madrid por todo lo que ha pasado con el caso Rejón? Justo lo que dices creo que es muy significativo, ¿no? Al final, el tener que hacer un proceso interno, una mirada feminista implica este tipo de cosas que en otros espacios ni siquiera se dan, y se da esta cosa casi irónica, ¿no? Sois los movimientos que habéis puesto el feminismo en la cabeza y a la vez los posiblemente perjudicados, ¿no?, por este tipo de cosas que salen, ¿no? ¿Es un 8M un poco más complicado para la organización? La verdad es que es un 8M al que llegamos muy reforzadas, hemos hecho mucho trabajo interno pero también externo y con la sensación de haber hecho bien nuestro trabajo en un momento complicado. Creo que todo el mundo sabe cómo gestionamos aquella crisis, que es como yo creo que hay que hacerlo, que es dando la cara, que es dando todas las explicaciones necesarias, que es ofreciendo, bueno, nuestra responsabilidad, haciéndonos cargo, digamos, de lo que había sucedido y también tratando de poner medidas para que cosas así no vuelvan a suceder. ¿Ha sido complicado? Por supuesto que sí, pero ya digo, no nos define a nosotros que se dé dentro de nuestro espacio político un caso de estos o no, porque eso pasa en todas partes. La diferencia es que en algunos lugares, por ejemplo el Partido Popular, lo que hacen es taparlo, es ocultar la voz de las víctimas y es defender a los presuntos agresores. Y nosotras hemos dado el paso contrario, no tampoco por ninguna voluntad particular nuestra, sino porque el feminismo ha hecho imposible para quienes creemos en el feminismo hacer las cosas de otra manera. Y ha sido el feminismo el que ha cambiado que hoy un presidente de la Federación de Fútbol o un político en activo o un periodista de un gran medio de comunicación no pueda quedar impune cuando las actitudes que hace son incompatibles con los valores que defiende o con el Código Penal. Entonces, eso es un éxito y una victoria del feminismo que, como todas las victorias del feminismo, ha costado mucho trabajo y es difícil porque lo que estás haciendo es romper con las fórmulas tradicionales y las inercias sociales que durante siglos se han reproducido dentro de nuestra sociedad. Es difícil además dar la cara para hacerlo, merece muchísimo la pena, es la única forma de hacer que las cosas cambien y yo, bueno, estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho como partido político, muy orgullosa de esa gestión y con muchas ganas de salir a la calle el 8 de marzo. Una pequeña así cuestión más personal tuya. No sé, me imagino a la Rita con 18 años viendo a la Rita actual, ¿no? O más, sobre todo, me imagino una Rita militante con 18 años respecto a la de ahora, ¿no? ¿Notas que ha habido un cambio en las estructuras políticas, en los partidos políticos? ¿Notas que hay gente que ahora dice, oye, por aquí no paso, que a lo mejor en otro momento, por la circunstancia que había, por el contexto, se asumía como normal? ¿Ha habido un cambio real en los funcionamientos de un partido? Tan absolutamente claro como que cuando yo empecé a militar en la universidad yo no estaba en ningún partido político, ni la verdad tenía en mente que fuera a estarlo. Esa sería la primera sorpresa de la Rita de 18 años. Y lo que sí recuerdo con muchísima nitidez es que nosotras
pusimos en marcha un proyecto político que se llama Más Madrid, liderado, coordinado y encabezado por mujeres desde el primer momento. Desde el momento en que empezamos a convertirlo, digamos, de una candidatura electoral a un partido político con voluntad de permanencia y de crecimiento en Madrid, un partido político madrileño, una organización que no tiene nada que ver con ningún espacio político en el que yo haya estado nunca antes, y en el que no solo existen protocolos y mecanismos para gestionar situaciones de violencia o de acoso sexual o de comportamientos inapropiados, que hemos aplicado en muchas ocasiones, algunas ocasiones cuando se han dado, gestionándolos dentro de esos protocolos, sino que además hemos puesto en el centro las necesidades de conciliación, los horarios fijos, la previsión, digamos, de las agendas, un intento para acompañarnos en los momentos complicados cuando los momentos existen, porque son personales, o sea, un espacio político que es un espacio cómodo, donde nos sentimos seguras y seguros, porque los espacios feministas son seguros también para los hombres, y donde hacer política no es ni una epopeya ni una heroicidad, sino una cosa que se hace en un lugar razonablemente cómodo, aunque sometido, por supuesto, a mucho estrés de la propia dinámica política, ¿no? Y eso es claramente, coincide, digamos, en los años del mayor crecimiento del movimiento feminista. Algunas personas dijimos, no podemos seguir estando en espacios cuyas lógicas masculinas nos abrasan, nos hacen querer dejar la política y convierten la política en un espacio, digamos, solo para pocos supervivientes. Eso está hecho para los hombres, o para un tipo de hombres, mejor dicho, y no queremos hacer eso, queremos hacer otra cosa distinta. Y en ese sentido hemos cambiado mucho. Mi vivencia personal es que hemos cambiado mucho las cosas y que yo ahora hago política en un lugar que creo que es seguro y relativamente cómodo para todo el mundo que quiere formar parte. Más sano, ¿no? Seguramente. Efectivamente, más sano. Volviendo a esto que habíamos dejado justo cuando arrancábamos sobre el panorama internacional, bueno, esa contradicción en la que se encuentra ahora la derecha, ¿no? Teniendo que ver cómo la derecha estadounidense viene a por Europa, ¿no? Viene a por los valores europeos, ¿no? Había, de hecho decía Zizek esta semana que cuando se habla de anti-woke, etcétera, etcétera, lo que están definiendo es Europa, porque no hay otro lugar del mundo que tenga este tipo de cultura, ¿no? Si vemos la constatada, el constatado retroceso de la izquierda, ¿no? Ahora mismo, ¿qué formato, qué estrategia quiere proponer Más Madrid, siendo una fuerza local, pero al final siempre mirando a cómo funciona el mundo, ¿no? Por ejemplo, Podemos hemos visto cómo propone una cuestión de trincheras, ¿no? Prácticamente, ¿no? De nosotros contra ellos, no a la OTAN, de una forma muy rotunda, ¿no? Con eslóganes muy claros. ¿Qué propone Más Madrid en este panorama un poco más complicado para la izquierda? O sea, por una parte, en cuanto a Europa, creo que es evidente que tenemos que abandonar un atlantismo caduco y decadente, que la vía de salida y de salida a la ofensiva es la de fortalecer la autonomía estratégica de la Unión Europea, de Europa como continente y, digamos, como sujeto político, social y cultural, además de como entidad económica y potencia geopolítica, fortalecer esa autonomía estratégica en todos los terrenos, en la energía y no ser dependientes de otras potencias para poder tener soberanía energética, en política industrial para no tener que depender de otras potencias en cosas como medicamentos críticos o altas tecnologías de las que no podemos depender de otros, en defensa para no depender de Estados Unidos y de Israel para defender nuestro espacio de seguridad europeo. Es decir, el marco para mí es Europa. Las consignas vacías que sirven para un mitin, pero que no dan respuesta a ninguna necesidad ni a ninguna pregunta del ahora, creo que hay que dejarlas, digamos, para los mítines y no sirven para mucho más. Lo que tenemos que hacer es avanzar en ese espacio europeo con control democrático y con de alguna forma fortalecimiento de los valores que para mí no son, ya digo, tanto de la Unión Europea sino de Europa como un sujeto político y social que tiene muchos años de historia, muchas crisis, muchos momentos durísimos, pero también algunos de los valores y de las construcciones sociales y políticas más hermosas de la historia de la humanidad, porque al final lo que pone Trump en duda, lo que pone Trump en cuestión, como hace Putin por el otro lado, es las dos piezas fundamentales, digamos, del mundo europeo de después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado social y el orden multipolar. Las dos cosas contra las que la extrema derecha de un lado y de otro vienen a por ello, ¿no? Que existan servicios públicos y derechos sociales que tengan que estar garantizados por los gobiernos, y ellos dicen aquí, el que se lo pueda comprar, que se lo compra, y el que no, que se vaya a la calle, y un mundo en el que existen normas y agentes y espacios y instituciones que regulan que esto no sea la pelea de todos contra todos. Para mí es fundamental defender estas dos cosas a la vez. Eso es defender Europa, y defenderlo no es decir no hay nada que cambiar, todo va genial, es decir,
hay que hacerlo más fuerte, hay que mejorar todo lo que no funciona bien, la desigualdad, la vivienda, la especulación, los agujeros por los que se cuelan precisamente el virus de la extrema derecha, y hacerlo para defender ese proyecto europeo, ya digo, más allá de la Unión Europea, ¿no? Como Europa como un sujeto más amplio. En lo que tiene que ver con la izquierda, es muy interesante lo que decía Zizek. También yo creo que ha llegado un punto en el que el uso de la caricatura woke no es nada más que una forma de criticar a la izquierda, es digamos, cambiar el término para que la gente de derecha siga diciendo las cosas que piensa de la gente de izquierdas, que tampoco es particularmente novedoso, ¿no? Esa caricatura de que lo que nos gusta es pintar bancos de colores, cuando lo que estamos haciendo es subir el salario mínimo interprofesional, y cuando lo que estamos haciendo es reducir la jornada laboral y mejorar las condiciones de vida y ampliar los servicios públicos, es decir, caricaturizar en símbolos lo que son peleas materiales y conquistas materiales. Por supuesto también peleas y conquistas simbólicas que no vamos a dejar de dar, ¿no? Es una caricatura que cada vez representa a menos gente, pero desde luego la batalla cultural que desde la extrema derecha se quiere dar contra la izquierda es una batalla que ahora mismo adquiere unas dimensiones gigantescas, ¿no? Y para la que hay que estar muy bien preparados. Yo a veces tengo la sensación en redes sociales, en los medios de comunicación, de que la extrema derecha trabaja con mucho dinero, que es un elemento que solemos olvidar, ¿no? Con cantidades ingentes de millones de euros y de dólares en campañas en redes sociales, en medios de comunicación fake, en producir contenido e intervenir en la discusión pública, y nosotros a veces estamos luchando, ¿no? Como contra esa máquina llena de dinero, pues de forma un poco artesanal a veces incluso. Yo creo que tenemos que asumir que esa pelea es la pelea fundamental y además hacerlo coordinados. Si un día Milei le da por tuitear una cosa sobre Pedro Sánchez, hay un montón de gente en todo el mundo que entra a criticar esa cuestión, mientras que aquí todavía tenemos, aquí me refiero a España, pero también a escala, digamos, europea o estatal, ¿no? Como luchas muy parciales. Ellos tienen una internacional, la internacional del odio, en la que sus alianzas van de Putin a Orbán, Meloni, Ayuso, Trump y abajo Milei. Y para hacerle frente a esa internacional, pues hay que poner en marcha otra de iguales o superiores características. Desde luego. Sí me parece que hay como un cierto descontento ahora mismo en la ciudadanía, y creo que la prueba ha sido las manifestaciones por la vivienda, ¿no? Que ya ha habido dos. Bueno, han sido multitudinarias, pero desde luego no a los niveles a los que te imaginas cuando vas a los datos y constatas que hay una emergencia habitacional, por lo menos en Madrid, bueno, en toda España, ¿no? Pero sí, hablando de Madrid, en un caso alarmante, ¿no? Las manifestaciones no llenan, ¿no? O no llegan a ser lo que nos podíamos imaginar cuando hace un par de años había manifestaciones por la sanidad pública, por ejemplo, ¿no? Sí hay algo ahí que no sé cómo lo definís, pero hay como una especie de bloqueo en el ciudadano, no sé si es miedo, si es que están desubicados, el descontento, no sé por dónde lo... Por una parte, yo creo que el pesimismo es un sentimiento muy negativo pero muy contagioso. ¿No? Digamos, a veces abres algunos periódicos o lees algunos medios de comunicación o escuchas a comunicadores y parece que, bueno, un poco como que vamos a morir todos pasado mañana y no hay solución. Y bueno, yo no conozco ningún proyecto político ganador que nazca del pesimismo. Los proyectos políticos ganadores tienen que convertir las incertidumbres y los miedos en esperanzas y en certezas de cambio. Digamos que distribuir la idea de que todo va mal y todo va a ir a peor, pues solo le sirve a los que desean que vaya a mal y a peor, ¿no? Pero es contagioso y creo que hay que hacerle frente de una forma muy contundente. En 2023 nadie daba un duro porque este gobierno fuera a salir de las urnas. Nadie daba un duro. Incluso mucha gente de izquierdas no pensaba que esto fuera a suceder. Y una extraordinaria movilización el día de las elecciones, pero también unos días antes, una enorme participación, un apoyo necesario y sin el cual no se hubieran dado estos resultados de las mujeres, de los jóvenes, de mucha gente que se movilizó en defensa propia ese 23 de julio, permitió una excepción europea que, por las noticias que vamos viendo estos días también, parece que va a consolidarse como una legislatura larga, que va a llenar de políticas públicas este país. Y eso es un logro del que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Ya les gustaría a los alemanes o a los franceses o a los italianos tener la correlación de fuerzas políticas que existe ahora en España, que a veces tendemos a mirarlo todo con mucho pesimismo y hay que levantar la cabeza por encima del momento concreto y mirar alrededor. Aquí lo estamos haciendo bien. ¿Se puede hacer mejor? Por supuesto que sí. Tú señalas la crisis de la vivienda, que para mí es el agujero fundamental de Madrid y del conjunto del país.
y creo que el Partido Socialista ha ido dando pasos, muy presionado por el movimiento social, pero también por las propuestas que hemos estado haciendo desde el grupo parlamentario y desde los partidos políticos que formamos parte de la coalición Sumar, de ir virando ese dejar hacer con el que PP y PSOE han gestionado toda la vida la vivienda, ¿no? Que cada uno haga y el mercado proveerá, por un giro que pone en el centro la intervención pública, la construcción pública, pero también levantarle la alfombra roja a la gente que viene aquí a hacerse negocio, hacerse de oro, ¿no? con los salarios de los demás, porque al final la especulación es básicamente eso. Creo que es un agujero que hay que... por el que se puede ir una parte importante del crédito o de la confianza, ¿no? de la gente progresista en España, y por tanto creo que el Gobierno tiene mucho que hacer, aunque recuerdo que las competencias principales siguen siendo autonómicas y que Madrid es la única comunidad de España donde no existe una ley de vivienda, y la única comunidad, yo creo, donde en este momento presidenta y alcalde se dedican literalmente a hacerle la pelota a Blackstone, a las Socimis, a todos los especuladores y buitres españoles y extranjeros que vienen aquí a hacer negocio. Total. Para ir acabando, dos cuestiones. Justo has mencionado, ¿no?, a la coalición Sumar, pero hemos sabido, ¿no?, que Movimiento Sumar va a iniciar un proyecto de implantación territorial y seguramente Madrid esté entre sus propuestas, ¿no?, para empezar a desarrollar la estructura de partido. Yo creo recordar que hace como cosa de un año y medio ya se llegó a algún acuerdo entre las dos formaciones, entre Más Madrid y Movimiento Sumar, para que no hiciesen este implantamiento en la comunidad, pero bueno, parece que va a haber como un nuevo intento por parte de la formación. ¿Cómo lo vivís desde Más Madrid? Yo creo que las tareas del presente para reeditar la coalición progresista dentro de unos años, es decir, para hacer que haya valido la pena, son dos. Una es gobernar, 5 ministerios dedicados a gobernar y a sacar adelante leyes de familias, de dependencia, de reducción de la jornada, de SMI, de ampliación de la cartera sanitaria, leyes de izquierdas para que la gente viva mejor, por decirlo resumidamente, y la otra es consolidar el trabajo de las organizaciones territoriales que forman parte de esa coalición. Yo puedo hablar por Más Madrid, que es la fuerza hegemónica en Madrid, en la izquierda, desde hace, en el caso de la Ciudad de Madrid, más de 8 años ya, y que a pesar de todos los intentos de un tipo o de otro y todas las dudas que ha habido desde unos lugares y desde otros, por no decir todos los ataques que ha habido desde algunos lugares en particular, aquí seguimos plantándole cara y siendo las líderes de la oposición, ¿no? Para mí hay que consolidar lo que ya existe. Nosotros vamos a seguir creciendo en implantación territorial, en trabajo sindical, en conflictos laborales, en lo que se mueve en Madrid, en empujar la movilización en Madrid. Yo creo que Madrid se puede ganar en el año 2027, creo que se puede ganar, que el Partido Popular está en su peor momento, Ayuso está escondida y Almeida se dedica a decir butads porque no tiene una agenda de gobierno más allá de la de ser el delegado de los especuladores en Madrid. Creo que se puede ganar y para eso hay que dedicarse, te repito, a construir lo que ya existe, a reforzar lo que ya existe y a empujar esa movilización social que yo creo que todavía no está, digamos, en los niveles de hace 15 años, pero que ojo en esta primavera, que el movimiento en defensa de la educación, de la universidad pública, de la sanidad, de las mujeres, es decir, existe un pueblo de izquierdas en Madrid con muchas ganas de dar una batalla y yo creo que esa batalla se puede ganar en unos años. ¿Eres optimista en el Soy futuro? optimista, soy muy optimista. Como decía Agustín Duy, no, ser pesimista no es una opción, ¿no? Efectivamente, nadie se lo puede permitir. ¿Qué necesita Madrid Ciudad, que en el caso es donde tú estás ahora haciendo la oposición, qué necesita la izquierda o qué necesitamos del PSOE para que pueda haber una coalición? Bueno, en el mejor de los escenarios, viendo cómo está ordenado, ¿no?, el Parlamento, sería con un gobierno de coalición. ¿Qué anchura se necesita desde dónde se busca esa mayoría? ¿Qué podemos esperar del PSOE? ¿Qué espera Más Madrid para el PSOE? Yo creo que, bueno, primero que nosotros no competimos electoralmente con el Partido Socialista. En el caso de Madrid, pues nosotros se puede ver en el Pleno nuestras afinidades, pero también coincidencias, pero también diferencias en las políticas en las que pensamos, en las que creemos y que defendemos, pero una sintonía grande en muchas cuestiones que tienen que ver con Madrid. Lo que necesitamos es crecer, necesitamos poner en valor lo que funciona bien, necesitamos menos críticas desde algunos lugares, ¿no?, que parece que han encontrado en el gobierno de coalición su principal diana. Hay gente que dedica más tiempo a hablar mal del gobierno de coalición que de Putin o de Trump, y esto me parece francamente incomprensible, porque para reeditar el gobierno y hacer que haya valido la pena hace falta mucho trabajo político en positivo y mucha agenda de cambio, ¿no? Poca
poco fuego amigo, y me parece a mí, y más bien mucha capacidad de crecer y de hablarle a sectores más transversales. Para eso el Partido Socialista también tiene que hacer su trabajo, tiene que ser valiente. Nosotros trabajamos desde Madrid, pero también desde dentro del Gobierno, para empujar en muchas políticas que el Partido Socialista a las que se resiste en primer lugar, para después colocarlas como una parte fundamental de su agenda: la reducción de la jornada, la subida del salario mínimo interprofesional, pero espero que haya otras después que sigan esta misma lógica, o creo que va a haberlas, y necesitamos, ya digo, políticas valientes de defensa de lo público y de valentía también para luchar contra especuladores, constructores y ese empresariado que no le ha dado nada bueno al país y que por lo tanto no tiene que tener nada bueno por parte de las políticas públicas. Y ya para acabar, ha sido un debate siempre muy intenso, ¿no?, en Más Madrid, en el cómo relacionarse con lo estatal. Incluso, bueno, en su momento recuerdo que había fuentes, o personas dentro, tampoco muy fervientemente, pero incluso decían que a lo mejor un ministerio no era el mejor de las salidas. Bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, o siempre se debate en el confluir en una fuerza mayoritaria o ir solos en una candidatura, ¿no? Bueno, ¿qué fórmula puede funcionar viendo, por ejemplo, el descalabro que hubo en las europeas, ¿no?, cómo la marca Sumar no parecía funcionar en un sitio donde luego la marca Más Madrid sí funciona, ¿no? Hay mucho debate en torno a cómo trabajar el Estado desde Madrid, ¿no? ¿Qué opina Rita Maestre? ¿Cómo lo percibe ella? Yo creo que en un contexto como el internacional y europeo, en el que, bueno, digamos que algunas batallas históricas se están dando o se van a dar dentro de poco, en el que parece que la extrema derecha y el fascismo está más organizado que nunca y que va consiguiendo piezas clave, como el gobierno de Estados Unidos, pero otros que pueden llegar posteriormente, un fascismo y una extrema derecha que tiene una enorme capacidad de influir en las agendas nacionales. La participación de Musk en las elecciones alemanas será lo que pase en España o en Madrid cuando haya elecciones. Es decir, en un contexto de dificultad y de, digamos, grandes preguntas y grandes retos, creo que nadie entendería, desde luego yo no lo defiendo, que uno se abstraiga de esa pregunta, ¿no? Yo de esto no tengo nada que decir. Bueno, yo sí tengo muchas cosas que decir y mucho que hacer, y yo lo voy a hacer, y nos vamos a implicar en que la gente que quiere que las personas trans dejen de poder elegir su género, como ha sucedido en Estados Unidos, pues no pueda gobernar nunca en este país. Y creo que nadie coherente, en mi opinión, puede quitarse, ¿no?, de absolverse de esa pregunta. Esa pregunta nos interpela, y además Madrid nos interpela también. Nosotros no estamos en este momento, ni nosotros ni nadie, trabajando ni preparando los detalles de una futura coalición electoral, porque las tareas del presente son gobernar y crecer y pelear políticamente, como el frente, digamos, del gobierno, pero también el frente de la batalla política y cultural que estamos dando a las organizaciones políticas. Esa es nuestra tarea ahora mismo: ser más, ser mejores y pelear más y mejor contra la cleptocracia del Partido Popular, pero también contra las ideas del fascismo presentes en nuestra sociedad. Lo de las elecciones, la configuración posterior, se tendrá que ver. Lo que sí digo es que Más Madrid va a estar, y nosotros no nos vamos a abstraer de esa pregunta y vamos a participar con una respuesta contundente, con toda la fuerza política y electoral que Más Madrid ha ido acumulando y demostrando a lo largo de los años. Vamos a hacerlo desde Madrid, pero vamos a hacerlo porque es una pregunta que nos interpela. Vale, Rita, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos pronto.